esposas de grandes compositores musicales, como por ejemplo el de Paul McCartney, el que falleció, Linda McCartney, su esposa, con cáncer de mama. Una de las actrices del cine, Lee Rimac, también con cáncer de mama, y una actriz de televisión, Lorena Rojas. Entonces, prácticamente lo importante es tratar de hacer el diagnóstico lo más temprano posible para comenzar a hacer el tratamiento y que todo sea salir airosos de esta enfermedad que es muy complicada. Entonces, la glándula mamaria de introducción, la mama es un órgano importante en la mujer adulta y su función más importante es la de la lactancia. La anatomía, nosotros vemos que toma la forma de una gota de lágrima. Tiene 4 cuadrantes, 2 superiores y 2 inferiores, lo que corresponde a uno interno y otro externo, ¿no? El cuadrante superexterno incluye la cola de axilar de Spencer. Esto es importante, sobre todo cuando estamos haciendo la resección de la mama y hacemos seguimos la vena axilar para hacer las disecciones ganglionares en un momento dado. Luego tenemos el cuadrante inferior interno, el cuadrante inferior externo, el parénquima. Los alvéolos de 10 a 100 forman un lobulillo. Los lobulillos de 20 a 40 forman un lóbulo. Los lóbulos de 15 a 20 están dispuestos radialmente en cada uno de estas y está drenando por un conducto. Todos los lóbulos convergen al pezón. El riego arterial, como ya dijo la compañera de ustedes, la arteria mamaria interna un 60%, la arteria torácica lateral el primero un 60%, la torácica lateral un 30%, el retorno venoso, la vena intercostal, la vena axilar, que es la primaria, que esa es la que más nos tiene importancia para hacer las disecciones, y las venas mamarias internas. El drenaje linfático sigue al drenaje venoso. La cadena axilar es un drenaje importante para las enfermedades neoplásticas. El nivel 1, como ya les vimos anteriormente, es lateral al músculo pectoral menor. El nivel 2 se produce a lo largo del músculo pectoral menor. El primero es lateral, el segundo a lo largo. El nivel 3 es medial al músculo pectoral menor. Los ganglios de Rotter es un tejido interpectoral o ganglionar situados entre los músculos pectoral mayor y pectoral menor. La cadena mamaria interna tiene un drenaje mínimo de la glándula mamaria. Este es lo que les vimos en un momento dado, lo que corresponde a los ganglios y sus drenajes 1, 2, 3, 4 y 5. El 5 es el ipsilateral, que muchas veces puede haber una contaminación hacia la mama opuesta, ¿no es cierto? Aquí está el drenaje, el 1 que corresponde al drenaje axilar principal, el 2 el ganglio linfático interpectoral o ganglio de Rotter, el 3 de la cadena de la mamaria interna, el 4 lo que corresponde al grupo supraclavicular y el 5 de los conductos linfáticos que están en la axila opuesta. Aquí está lo que corresponde a los músculos pectoral mayor, pectoral menor y las costillas, ¿no es cierto? Y tenemos la clavícula, ¿no? Aquí tenemos el latissimus dorsis o dorsal ancho, que es un músculo ancho, como lo dicen a sí mismo, los bordes de disección axilar en un momento dado, sobre todo cuando realizamos la disección de la vena axilar. La exploración física, esto es importantísimo. Prácticamente debe ser practicado por un médico. Los resultados de las mamografías, eso es importante. Inspección visual, el paciente se encuentra sentado con los brazos elevados. Verificar en primera instancia qué cosa, la simetría de las dos mamas, observar si hay cambios de la piel, el color, la textura y si hay ulceraciones, buscar retracción del pezón o drenajes, palpación buscando posibles masas o densidades asimétricas, adenopatías axilares supraclaviculares se palpan en un momento dado y nos acompañamos con la mamografía
con uso de dosis bajas de radiación se efectúan anualmente. Inicialmente, cuando la mujer cumple 40 años, la mamografía revela lo siguiente. Primero, una estructura de la glándula. Segundo, la asimetría de la glándula. El tercero, el engrosamiento de la piel, las masas irregulares. Cuarta, a ver, quinto, si hay distorsiones estructurales. Y por último, las microcalcificaciones pleomórficas que a veces se encuentran agrupadas. Nos acompañamos de ultrasonido para evaluar masas, ¿no es cierto? Es útil en un paciente que tiene síntomas y una mamografía normal. Y sobre todo, esto es importante, sobre todo cuando hay presencia de quistes. La imagen por resonancia magnética es importante en las lesiones cuestionables. ¿Qué significa cuestionable? Cuando significa que no podemos hacer diagnóstico, que parece que hay tumor o que parece que no hay tumor. Entonces, esto nos ayuda a valorar el cáncer de la glándula mamaria oculto. La biopsia de la aspiración con aguja fina, un estudio de citología de una biopsia de la porción central se denomina core, se usa en caso de las lesiones grandes, ¿no? Hay a veces una técnica que se hace la incisión, se saca un pedazo de muestra y va para la biopsia, y la excisión es preferida por nosotros porque tratamos de sacar todo el tejido mamario afectado, pues eso se llama la excisión. Puede ser el único tratamiento quirúrgico si los bordes son adecuados de la excisión. Es posible realizar con anestesia local o con sedación leve en un momento dado. Dentro de las enfermedades benignas de las glándulas mamarias tenemos las inflamatorias. Aquí tenemos la mastitis con celulitis. La infección de la glándula mamaria está relacionada con la lactación, ¿no es cierto? La bacteria que penetra a través del pezón es el Staphylococcus o el Streptococcus. El tratamiento antibiótico terapia preferimos dar la amoxicilina con ácido clavulánico, que es el Aumentin. El absceso, la acumulación de líquido purulento dentro del parénquima de la glándula mamaria y el drenaje quirúrgico como tratamiento inicial. Acompañamos en un momento dado de antibióticos tipo amoxicilina clavulánico. Y por último tenemos la enfermedad de Mondor, que incluye una flebitis. Esto es pregunta de examen. De la vena torocoepigástrica. Es un cordón hipersensible palpable. El tratamiento es únicamente con antiinflamatorios. Vamos a ver las lesiones benignas de las glándulas mamarias. En primer lugar tenemos las glándulas mamarias fibroquísticas, mastitis quística crónica. El fibroadenoma benigno, que es un tumor bien definido de la glándula mamaria del tejido estromático fibroso con componente epitelial, más común en mujeres jóvenes, y es móvil y bien definido. La lesión no está fija al tejido circulante y la resección establece el diagnóstico. Aquí sí hay que considerar una cosa que yo, dentro de mi experiencia, más vemos en pacientes que pasan los 30 años, que no han tenido sexo en un momento dado, y hay un mayor incidencia, sobre todo, por ejemplo, en las mujeres religiosas, en las monjitas, se encuentra muy frecuente esto, ¿no es cierto? Luego tenemos los tumores filoides. Se conocía antes como un citosarcoma filoides. Estos tumores son fibroadenomas gigantes, pocas veces son malignos y contienen más estroma celular que fibroadenoma. El tratamiento se practica la resección local amplia. Luego tenemos la adenosis esclerosante, proliferación de acinos en los lóbulos. La papilomatosis es una proliferación de células de los conductos patrones papilares. Los microquistes, la necrosis grasa que ya vimos, que se presenta junto con traumas o radioterapia de la glándula mamaria. La nodularidad puede presentarse o no con dolor. Cualquier masa debe sujetarse por ende a biopsia. Los quistes del diagnóstico se establecen mediante la aspiración con aguja fina. Hay que ver el color del líquido que nosotros sacamos. Si el quiste es simple y claro, verdoso, puede ser benigno. Si el quiste es sanguinolento, preocupación por una posible neoplasia, el papiloma intraductal que nosotros habíamos hablado. Si el quiste es lleno de leche, llamado también galactocele, ese es benigno. La secreción del pezón. La secreción patológica del pezón es persistente y espontánea. La galactorea se produce una secreción lechosa bilateral del pezón. Es un proceso para obtener una concentración de prolactina. Si este es elevado, debe sospecharse un adenoma hipofisario.
Pero aquí nosotros le pedimos una tomografía a nivel del cerebro para tratar de diagnosticar si hay un tumor de la hipófisis. La secreción sanguinolenta del pezón, la causa más común es el papiloma intraductal, que se presenta cáncer en un 10% de los casos. Se realiza un estudio citológico, mamografía, debe resecarse el conducto afecto, entonces con eso para obtener cura. La mastalgia se refiere al dolor de la glándula mamaria. El dolor puede ser cíclico cuando está relacionado con el cólico menstrual. El tratamiento nosotros damos danazol y bromocriptina. El dolor no cíclico no tiene este patrón, ¿no es cierto? Se presenta en cualquier momento de la regla. El tratamiento hay que tomar un fármaco como placebo. Nosotros damos vitamina C. Vamos a ver la clasificación por etapas y el pronóstico del cáncer de la glándula mamaria. Una vez que se hace el diagnóstico de cáncer de la glándula mamaria, el siguiente paso es valorar la extensión de la enfermedad. Tenemos el proceso de establecimiento por etapas. El tratamiento debe predecirse a la supervivencia. El tamaño del tumor, el tamaño es factor pronóstico importante. El significado es mayor en el paciente con ganglios positivos que los que tienen ganglios negativos. Las características pronósticas son adversas e incluyen el edema, ¿no es cierto? La ulceración de piel, este es la famosa tumor en cáscara de naranja, ¿no es cierto? El tumor fijo de la pared torácica o piel circundante. Puede aparecer nódulos cutáneos o satélites. La invasión linfática dérmica, piel mamaria en cáscara de naranja. Y la retracción de los hoyuelos de la piel que también nos hace sospechar en una enfermedad maligna. Pasaríamos a ver los ganglios linfáticos. El estado de los ganglios axilares continúa siendo la mejor fuente para padecer la supervivencia de los resultados. Hay que valorar clínicamente si tienen ganglios, si están móviles o si están fijos. Hay que hacer una valoración patológica para ver si hay más de 10 ganglios enfermos. La supervivencia a 10 años sería un 14%. Mientras más ganglios hay, menos años de supervivencia. Las características pronósticas son adversas. Tenemos la invasión de la cápsula. Esto si vemos exclusivamente a nivel al microscopio, pues no es cierto. Entonces, la invasión capsular, la propagación externa ganglionar y el edema que puede haber en el miembro superior. La enfermedad a distancia o metástasis, los sitios de metástasis, como ya vimos con ustedes, tenemos el pulmón, el hígado, el hueso, el encéfalo, las glándulas suprarrenales, los exámenes, entonces hay que pedir la radiografía del tórax, mamografías, tomografías, pruebas de función hepática como fosfatasa alcalina, estudios de ultrasonido, ¿no es cierto? Esto es importante, los receptores de estrógeno, progesterona que se presentan en las células tumorales. Y el contenido del DNA, que esto es importante, si es haploide tumoral o diploide, que tienen un contenido normal del DNA, el mejor pronóstico son los tumores aneuploides, ¿no es cierto? Y el de peor pronóstico que el DNA. El tratamiento del cáncer de la glándula mamaria, hay que hacer un control local. La cirugía puede ser paliativa o curativa, ¿no es cierto? La radiación, el tratamiento local se usa para la enfermedad primaria y la metastásica, ¿no es cierto? Cuando ya está avanzado. Este tratamiento erradica la quimioterapia prácticamente sistémico, erradica el riesgo de la enfermedad oculta distante. Se piensa que todos los casos con afección positiva de ganglios axilares son candidatos a 3 fármacos, que ya dijo la compañera de ustedes. Se administra el compañero, perdón, 3 ciclos de 6 meses de ciclo fosfamida. Utilizamos el metotrexato y la adriamicina. El 5-fluoracilo con praziquantel después de este ciclo. Los efectos adversos serían la mielosupresión y la carcinogénesis de este tipo de pacientes. La terapéutica hormonal. Aquí nosotros damos el tamoxifen, que es el Taxus, ¿no? Es un antiestrógeno durante 5 años. La terapéutica hormonal es muy eficaz como la quimioterapia en las postmenopáusicas. Me acuerdo esto de un paciente, un familiar, que le diagnostiqué y era un tumor inoperable, únicamente lo sometimos al tamoxifen y fue viviendo 5 años. Los procedimientos quirúrgicos. Cirugía con conservación de la mama etapas 1 y 2,
mastectomía parcial o lumpectomía, más la linfadenectomía axilar. La mastectomía radical y de Patey, aquí nosotros ya, como ya dijo el compañero de ustedes, tenemos dos, ¿no es cierto? La una de Patey, si preservamos o no el músculo pectoral menor y el pectoral mayor. Y la otra sin preservación, que correspondería a otro tipo de, de cirugía, ¿no es cierto? Pero la que actualmente estamos haciendo es la cirugía radical modificada. Esa es la que más se está utilizando. Se extirpa la totalidad de la glándula, se reseca el contenido axilar, que permanece el músculo pectoral menor, y hay una reconstrucción mamaria con prótesis. La mastectomía de Hastelet, que se reseca el músculo pectoral mayor, solo está indicado si el músculo está afectado, si no, no. Y la mastectomía simple, que se trata del cáncer de la glándula mamaria no invasor, que se reseca todo el tejido mamario y se reseca el complejo del pezón y la areola. Entonces, haciendo una repetición, en un momento dado podemos ver que las enfermedades malignas de la glándula mamaria, su epidemiología, la probabilidad de la mujer de tener cáncer es de 1 a 8 en comparación con el hombre, pues no es cierto. Entonces, en el hombre también puede haber cáncer de la glándula en un momento dado, pero es muy raro, ¿no? La tasa de mortalidad no ha cambiado significativamente en los últimos decenios. En los Estados Unidos hubo 44.560 mujeres que fallecieron por cáncer de la glándula mamaria, de los cuales 44.300 fueron mujeres y miren, 260 varones. Escasísimo. Los factores de riesgo, antecedentes familiares, carcinoma mamario, constituyen un riesgo 2 a 3 veces mayor, hablando de familia, ¿no es cierto? Si se afectan parientes de primer grado, madre, hija y hermana. Las mujeres son prenopáusicas, si son prenopáusicas tienen un riesgo de 3 veces mayor. Los pacientes que tienen un carcinoma de la glándula mamaria bilateral tienen un riesgo de 5 veces mayor. A las que tienen carcinoma de la glándula mamaria menopáusica bilateral tienen un riesgo de 8 veces mayor. El cáncer de la glándula mamaria hereditario, el gen del cáncer de la glándula mamaria tiene dos formas. El BRCA1, que aumenta considerablemente el riesgo del cáncer de la glándula mamaria en un 80%, y el cáncer ovárico un 60%. Y el BRCA2 incrementa el riesgo de cáncer de la glándula mamaria, pero menos que el BCRA1. La hiperplasia típica tiene un riesgo de 3 a 6 veces mayor. El estadio, lo que ya les dije a ustedes, socioeconómico alto, también está muy elevado en este tipo de casos. Y las personas de origen del hemisferio occidental tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de la glándula mamaria que las de origen del hemisferio oriental. El riesgo del paciente nulípora aumenta de 2 a 3 veces, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas, como vimos anteriormente ya con ustedes, los abultamientos que nosotros hablamos, que se presentan en el 85% de los casos. Son carcinomas, el 60% de los casos es descubierto por una autoexploración de las masas mamarias. Yo siempre les digo a mis pacientes, una vez que ingresen al baño, por favor, mírense, tóquense en las mamas para tratar de hacerse ustedes mismos el diagnóstico y luego acudir al médico. El dolor debe valorarse para eliminar la posibilidad de la neoplasia, ¿no es cierto? La enfermedad metastásica puede ser síntoma y signo inicial. Los ganglios linfáticos axilares de un 2% se presentan en los pacientes con cáncer de la glándula mamaria. Hay que descartarse enfermedad de Hodgkin, el cáncer pulmonar, el cáncer ovárico, pancreático, carcinoma de las células escamosas de la piel. Pedimos resonancia magnética nuclear, ¿no es cierto? Si los resultados son negativos, nos indican las mastectomías ciegas. ¿Qué nos indica? Que muchas veces no podemos hacer diagnóstico. Y si no hacemos diagnóstico, sospechamos, le pedimos la tomografía axial computada, o si no, le pedimos la resonancia magnética con gadolínio para dar en un momento dado el diagnóstico. Caso contrario, lo que dice así, hacemos la mastectomía ciega, sin decir que tenemos el diagnóstico de cáncer, pero hemos hecho la mastectomía a ciega y luego mandamos a estudiarlo y ahí el patólogo le dice es muy pequeñita y nos salió un cáncer de mama. Ese es un problema que muchas veces tenemos que resolverlo. Los pacientes sintomáticos, pacientes de alto riesgo, deben ser objeto de seguimiento cercano con mamografías y exploraciones físicas.
Los cánceres de la glándula mamaria no invasores constituyen un 10% de todos los tipos de cánceres de la glándula mamaria. En primer lugar tenemos el carcinoma ductal in situ. Esto ya es histológicamente. El carcinoma ductal in situ está limitado a las células de los conductos. No se produce invasión de la membrana basal subyacente. La probabilidad de recurrencia de un plazo de 5 años es de un 25 al 50%. Tratamiento. Puede realizarse mastectomía, resección local amplia y radiación. Reducen la recurrencia local. La resección amplia por sí sola quizás sea adecuada, pero hay que observarlo en este tipo de pacientes. El carcinoma lobular in situ, el otro era ductal, este es el lobular. Este tipo se encuentra más comúnmente en forma incidental. El riesgo del cáncer invasor de un periodo de 20 años es de un 15 al 20%. El tratamiento incluye el seguimiento cuidadoso de este tipo de pacientes. La enfermedad de Paget, que ya vimos, es una enfermedad poco común que afecta al pezón. Se ve células histopatológicamente vacuoladas, gigantes, que se conocen con el nombre de células de Paget. En la epidermis, el pezón, se produce dermatitis eczematosa del pezón. Debe practicarse una mamografía para buscar una masa. El pronóstico, la mastectomía sería el tratamiento estándar. El pronóstico, el 80% tiene una supervivencia de 10 años. De los cánceres de la glándula mamaria invasores tenemos de los tipos histológicos favorables. Hay una tasa de supervivencia del 85% a 5 años. Aquí tenemos el carcinoma tubular, el carcinoma coloideo y el carcinoma papilar. Y las menos favorables tenemos el carcinoma medular, el cáncer lobular y el cáncer ductal. El tipo histológico favorable, menos favorable es el cáncer de la glándula mamaria inflamatorio, que dan signos de color, calor y dolor e hinchazón del mismo. Entonces, de aquí ya vamos a ver en un momento dado, sáqueme esto. Vamos a ver lo que corresponde a la clasificación del tumor en TNM, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ver esta clasificación por etapas. El tumor primario, T1, tumor que corresponde a más de, o corresponde a 2 centímetros o en su menor o en su mayor dimensión, o más de 2 centímetros. T2, tumor de más de 2 centímetros, pero no llega a 5. El T3, tumor de más de 5 centímetros en su mayor dimensión. Y el T4, tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared de la piel torácica. Los ganglios linfáticos regionales, N0 significa que sin ganglios axilares palpables. El N1, metástasis, el N1 metástasis a ganglios axilares móviles. Y el N2, metástasis a ganglios axilares agrupados y fijos. Y por último tenemos la M, que es la metástasis, el M0, sin metástasis a distancia, y el M1 con metástasis a distancia, con inclusión de ganglios linfáticos supraclaviculares e ipsilaterales. Entonces, vamos a ver cómo están las etapas, cómo van quedando. Etapa 1, T1 con N0 y M0. Etapa 2A con T1, N1 y M0. Etapa clínica 2B, T2, N0 y M0. El T2, N1 y M0. Y el T3, N0 y M0. Y etapa clínica 3A, T1, N2 y M0. T2, N2, M0, T3, N1, M0 y T3, N2, M0. Y la etapa clínica B, tenemos un T4 de cualquier N y un M0. Y etapa clínica 4, cualquier tumor de cualquier N y un M1. Entonces, de acuerdo a esto, el pronóstico de la glándula, del cáncer de la glándula mamaria, con base a las etapas, tenemos la etapa 1, un 93% de tasa de supervivencia, 5 años. Es alto, ¿no es cierto? El T2, 72% de tasa de supervivencia, 5 años, va bajando. El T3, 41% de tasa de supervivencia, 5 años, y el T4,
un 18% de tasa de supervivencia a 5 años. Bueno, ese es un barridito que nosotros hemos hecho porque esto es importante sobre el cáncer de mama, ¿no es cierto? Lo más importante, hay que tratar de hacer diagnóstico, y el diagnóstico lo debe ser hecho por el mismo paciente primeramente. Y luego acudir al médico y no tener miedo, porque muchas veces los pacientes comienzan a llorar, etcétera, y tienen un temor terrible de acudir al médico por vergüenza. Y entonces eso no es así. Bueno, vamos a las preguntas. Esto es como un examen que vamos a hacer. Vamos a las preguntas. Doctor, yo tengo uno. A ver, vamos con Yesenia Valencia. Hay dos versiones, mija, con esto. La una que lo realiza en el mismo momento, dependiendo si es que es el tumor pequeño, ¿no es cierto? Lo realiza en el mismo momento. Y hay otras que esperan, en primera instancia, pueden esperarse entre 3 meses, 6 meses, hasta un año. Pero claro, lógicamente, pero acuérdese que actualmente, por eso le digo, hay que tratar de hacer diagnósticos tempranos, porque si ya la cirugía de Patey y la de Hastler ha quedado casi ya en desuso, más estamos haciendo la cirugía radical modificada. Esa es la cirugía actual que se hace. Doctor, yo también tengo una pregunta. Ya le puse. Michelle Méndez. Sí, en una mujer con una mamoplastía de aumento, pues, ¿se puede dar de lactar o no? Una mujer. Con mamoplastía de aumento o con prótesis, implantes de mamarios, ¿puede dar de lactar? Ya no, pues en un momento dado, si se ha sacado, en un momento únicamente eso queda como estético. Del un lado y del otro lado ya no va a dar del altar. Doctor, una pregunta. Y muchas veces si quiere intentar hacer en un momento dado, nosotros hemos visto que a la succión del bebé, etcétera, en un momento dado hasta puede reventarse la prótesis, ¿no? Doctor, una pregunta. Sí, Melanie. ¿Cuál sería el tratamiento ideal para unos mini quistes de mama? Para Unos mini quistes de mama. lo ideal es hacer el diagnóstico y ver en dónde están los microquistes pequeños de mama, ¿no es cierto? Hay algunos que no prefieren hacer la cirugía, sino prefieren dar un tratamiento con danazol. Y luego posteriormente van viendo cómo se va presentando y posteriormente puede hacer la cirugía, dependiendo de una cirugía estética, siguiendo la areola, dependiendo si está en el tercio superior, externo, el interno o el inferior interno o externo. ¿Sí comprende? Sí, doctor. Gracias. Doctor, esta es otra pregunta. Para cuando se hace una mastectomía, ¿cuáles serían las consideraciones para hacerla radical o una mastectomía simple? Dependiendo, pues, mija, en un momento dado, siempre cuando nosotros hacemos una mastectomía radical modificada, que esa es la que está de moda, nosotros vemos, eso queda en criterio del cirujano, porque siempre nosotros trabajamos en ese momento con force section, con corte por congelación. Enseguida mandamos a hacer unos ganglios, sacamos y inmediatamente vemos. Y entonces no nos olvidemos que la mejor técnica es estripamos el tumor y luego posteriormente hacemos el vaciamiento ganglionar de la arteria, de la vena axilar. Y esa extirpación de los ganglios, ¿a qué niveles nomás sería? Porque Dependiendo, pues, mija, pues en un momento dado.
si es que seguimos todo el trayecto de la glándula, de la vena axilar, puede ser a nivel de los segmentos que ya vimos, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces significa, si estamos hablando del 5, usted sí tiene un momento dado, significa que es ya ipsolateral, que nos puede un momento dado dar metástasis al lado opuesto. Hay que hacer vaciamientos allá también. Ya, esto tenía una duda. En lo que es en lo, ay, se me olvidó. En la mastalgia que había mencionado, la cíclica, puede aparecer algún nódulo, abultamiento en lo que es la parte del seno. No, o sea, generalmente puede haber dolor nada más, pero nódulo no va a aparecer de la noche a la mañana, no. Eso es imposible. Entonces, ahí las pacientes vienen y le preguntan a usted, doctorita, se me pone duro. Entonces, una vez ya se enfermó y entonces dice, doctor, me bajó. Entonces, usted para eso le dan un analgésico, tipo aspirina, le da, o si no, le da un analgésico tipo, ¿qué? Pues, un antiespasmódico, ¿no es cierto? Tipo sertal compuesto. O le da un ketorolaco, porque trabaja bastante bien un ketorolaco por vía sublingual. Le da un ketorolaco de 30 miligramos, ¿no es cierto? Sublingual. Y eso le va bastante bien. Ya, doctor. Gracias. Pero yo tengo una pregunta. Yo, doctor, una pregunta. Doctor, O sea, le da y usted me va a decir, ¿qué ketorolaco? Dolgenal de 30, por decir. Sublingual, ¿no es cierto? doctor, yo tengo una pregunta. Con respecto a las primeras preguntas que hizo mi compañero, ¿cuáles serían las complicaciones que tienen estas cirugías? A las complicaciones de la cirugía, no, pues aquí sí. En primer lugar tendríamos, ¿qué cosa? El edema de las extremidades superiores, ¿no es cierto? Los pacientes no pueden levantar el brazo. En segundo lugar, hay la acumulación de líquido, que eso sería muy, muy complicado, ¿no es cierto? Que es el seroma. Y otra de las complicaciones, si hay infección, pues, Héctor, que eso sería complicado, ¿no es cierto? Si hay un proceso con una infección, con una bacteria, que nos estaría complicando más. Y puede haber también sangrados, otra de las complicaciones que puede haber. Hematomas, ¿no es cierto? Que se queda sangre dentro de coágulos, dentro de la cavidad entre los, si se ha hecho una disección grande entre los músculos pectorales, etcétera. Esas son complicaciones que se ve. Doctor, ¿puedo preguntar algo? Jessica. Sí, lo que pasa es que yo conozco un caso de, por ejemplo, que esta señora se detectó una bolita en el seno. Entonces fue a la ginecóloga, mandé, Ya. fue a la ginecóloga y Pero ella ya no le hable como mandó. bolita, ya hable como estudiante, como doctorita. Usted tiene que hablar de un tumorcito a nivel del seno, ¿no? O sea, es que ella o sea, cuando nos contó Acuérdate que si es tumor puede ser benigno o maligno, entonces hablamos. Ya, o una masa, si no quiere ya. hablar. Bueno, el hecho es que ella fue a la ginecóloga y ella le mandó a hacer una mamografía. Ya le hicieron y como que a los 2 días después de que le hicieron la mamografía, ella empezó con mastitis, el seno se le puso eritematoso y luego de eso la llevaron a Solca y resulta que le dijeron que esa masa que ella tenía con la mamografía era como que se había, no sé, Se fue como que... una alergia, claro. No, lo que pasa es que ahí ya le detectaron cáncer, pero dijeron que al momento que le hicieron la mamografía era como que esa masa se había aplastado y como que se había regado todo. Entonces, digo, ¿fue contraindicado que le mandaran a hacer la mamografía o debieron primero ir a hacerle otros exámenes? Porque realmente ella empezó con todas esas complicaciones luego de la mamografía, como a los 2 días, y luego de eso fue que le detectaron que tenía cáncer. Pero si ya está el tumor hecho en un momento dado, usted puede hacer algo más, ya más sofisticado que la misma mamografía, como una tomografía o una resonancia magnética, ¿no? Es que Pero la esto ginecóloga primero le mandó la ya debe mamografía, por haber eso estado digo. avanzado.
Que la Ah, gente venga y diga y le diga la mamografía es la causante, no es así. La causante es ella que no se dio cuenta a tempranamente, pues, ¿no es cierto? Ese es el problema. ah. Pero de ahí, o sea, acudir y decir no por la mamografía no es así. ¿Usted cree que si se le hace a usted la pregunta, ¿qué tiempo tuvo al paciente? Eso es lo que debía preguntarle. De que ella ¿Cuál es el detectó la tiempo que... masa fue, o sea, enseguida cuando acudió al médico. No, la masa no se va a presentar de la noche a la mañana, pues un O sea, cáncer. pero es que ella lo sintió, a eso me refiero. O sea, nunca se había No, hecho. mija, no, 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 no. Ahí no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo ahí porque eso debe haber venido sintiendo por años y tienen vergüenza las pacientes. Entonces dicen, no, vamos a ver qué es lo que me va a pasar. Y en un momento dado, no, usted no puede creer que eso se presente una masa tan grande que con el, ¿cómo se llama? De la noche a la mañana y que solo por la cuestión del medio de contraste de la mamografía le causó ese tipo de problema. Eso no, para un estudiante de medicina no cae. O sea, es Eso que no. la masa no era grande, realmente era pequeñita y ella decía que era como del tamaño de una alberja y recién como que la detectó, o sea, la detectó, ella se sintió y luego fue que acudió al médico. O sea, por eso fue raro y realmente ya estaba en un cáncer avanzado y como que al año murió. Pero lógicamente, porque ya debe haber tenido metástasis y todo, pues si había muerto, tenido ¿cómo se llama? Eso ha sido por descuido. Doctor, una pregunta. A ver, Disculpe, vamos, Felipe. doctor, ¿en qué casos se podría hacer una mastectomía bilateral de ambos senos? ¿Cuando hay metástasis o dependiendo si existen los dos No, lados de la pues lesión? si hay metástasis, pues Felipe, si ya tenemos en un lado y en el otro lado, tenemos que ir a hacer la cirugía de los dos lados. ¿Y la identificación del ganglio satelital se lo hace en ese momento de la mastectomía, doctor, o antes de la No mastectomía? en ese mismo momento, dependiendo para ver cómo está, pues tú sacas de todos los lugares que te di, en un momento dado sacas muestras. Y entonces, de acuerdo a las muestras que sacas, nos indica prácticamente cómo se va presentando. ¿Sí? Doctor, una pregunta. ¿Y en qué casos es recomendable una mastectomía preventiva? O sea, ¿en qué pacientes sería recomendable? Porque se está popularizando últimamente esa práctica. A ver, ¿qué caso de mastectomía? Mastectomía preventiva. He escuchado mucho que hay pacientes que piden hacérselo para evitar contraer un cáncer. Tipo Ujú, Angelina Jolie. ujú, Claro, exacto. ¿Qué tan ella sí, recomendable? eso sí, sí, cuando se hacen los exámenes y sale positivo, de acuerdo a lo que salió, de lo que le dije de madre a hijo, madre, hija y hermana. Ahí sí, sí, en un momento dado, si es positivo, el cáncer de mama también se debe hacer en un momento dado la ovarectomía, como se hizo Angelina Jolie ¿Puedo preguntar algo, doctor? después. Tengo una duda. Doctor, A ver, ¿qué se debe considerar lo que es la quimioterapia antes de la cirugía? claro, mija, esto es una pregunta importantísima. Muchas veces cuando el tumor está demasiado avanzado, está muy grande, entonces preferimos hacer la quimioterapia y radioterapia y luego posteriormente para ver cómo trabajó, ¿no es cierto? En un momento de si el tumor se achicó, en un momento dado para que pueda ser resecable, porque muchas veces ya no es resecable. En este tipo de casos, muchas veces uno se entra y se opera y dice, no, hasta ahí nomás quedamos porque hay metástasis. Yo Doctor, una pregunta. pregunta. Yo, doctor. A Disculpe, ver, ¿quién? Lisbeth Conde. Conde. Ya. En el caso de la existencia de un cáncer de mama en una persona embarazada, ¿usted recomendaría iniciar el tratamiento enseguida o se debe esperar a que culmine la gestación? ¿O existe algún tratamiento que se pueda seguir a la par con el embarazo? No, pues usted no, ya tiene que terminar el embarazo, porque no se puede en un momento dado, porque todos los medicamentos son teratogénicos en un momento dado. Entonces tendrá que terminar para que comience el tratamiento
el tamoxifeno, Taxus, etcétera, en un momento dado, lo que les acabo de decir. Yo, doctor, una pregunta. ¿Ya? En el caso de que haya linfedema, ¿es mayor el riesgo que hay al realizar una biopsia del ganglio centinela? Pero claro, si hay edema es un poco complicado, pues, ¿no es cierto? O sea, mayores son los riesgos que los beneficios que se harían. Claro, en un momento dado. Tiene que esperar que baje el edema para poder hacer la biopsia, porque si no, puede haber un problema de contaminación bacteriana, que eso sí sería terrible en un momento dado. Doctor, una pregunta. En el caso de una mastitis, ¿es como que apropiado solo el uso de antibióticos o sería ya en sí el tratamiento con cirugía? Y en el caso de que sea cirugía... Qué buena esa pregunta. Me hace recordar mi historia de cirugía de hace muchos años en la clínica Santa Marianita. Una paciente, una doctora, doctora de los dientes, pues, ¿no es cierto?, la odontóloga, acudió a la consulta, tenía un niñito de 3 meses en un momento dado y le daba de lactar y hubo un proceso infeccioso, posiblemente el niño lo transmitió a su madre, pues en un momento dado en la lactancia, este proceso infeccioso, e hizo un absceso a nivel de, ella recién tenía el niño 3 meses, ¿no es cierto? Y este absceso es muy doloroso, es sumamente doloroso y se presenta ya cuando está marcado. En primera instancia solo le damos antibióticos, pero si no cede, se marca más el cuadro, entonces de ley tenemos que hacerla, como en el caso de esta paciente, hacer el drenaje. El drenaje con bisturí, llegar en un momento dado y acompañarle con anestesia local o una sedación. Y hacemos un buen drenaje y dejamos drenes en un momento dado y hay que hacer curaciones, etcétera. Eso, en primera instancia, se da antibióticos tipo amoxicilina, clavulánico. Caso contrario, si no cede, tenemos que abrirlo, hacer el drenaje. Dar el tratamiento con antibióticos. ¿En cuánto tiempo se cura la mastitis con antibióticos? No, se espera 8 o 10 días. Generalmente, antes utilizamos mucho la dicloxacilina, ¿no es cierto? Se utilizaba mucho el diclocil, que es la dicloxacilina de 500 miligramos, dábamos una cada cápsula cada 8 horas, ¿no es cierto? Entonces, o utilizábamos la amoxicilina, pero actualmente, digamos, trabaja bien la amoxicilina con clavulánico. En una mastectomía total, ¿qué sucede si no se sacan todos los ganglios correspondientes? Rosana Ochoa, dígame. En una mastectomía total, ¿qué sucede si no se sacan todos los ganglios correspondientes? Yo no le escucho bien sus preguntas. En una mastectomía total, ¿qué complicación puede haber si no se sacan todos los ganglios? O sea, si queda uno o dos de los que se deben sacar. No, se sobreentiende dependiendo de la cantidad de ganglios que uno saque. Entonces, si es que usted saca más ganglios, significa que hay mayor inflamación, hay mayor tumor, o sea, eso está más regado, ¿no? Pero dentro de eso, usted hay que ver, si usted sacó 30 ganglios, por decir, hay que ver cuántos son positivos, porque si dentro de eso dice uno es positivo, quiere decir que tiene buen pronóstico. De 30 que sacó uno positivo, pero si saca 5 y los 5 son positivos, significa que el pronóstico no es bueno. Entonces, eso, dependiendo de la cantidad de ganglios positivos que salgan. Y eso también ahí vienen las consecuencias, qué es lo que puede pasar, suceder, edema, etcétera. Las complicaciones que puede tener en un momento dado. Puede haber hematomas, seromas, etcétera, ¿no? Doctor, yo tengo una pregunta. A ver, Jocelyn Negrete. Sí, bueno, tengo entendido que después de la quimioterapia y la radioterapia suelen enviar tratamientos hormonales.
¿Es verdad que este tratamiento evita que el tumor retorne en un 50%? Porque había leído algo así. Oh, sí. Eso es espectacular el tratamiento con el tamoxifeno. Muchas veces solamente después de haberse hecho todo este tipo de cirugía y de radioterapia, quimioterapia, radioterapia, quedan con Taxus, que es el tamoxifeno en un momento dado, y es suficiente porque es un excelente bloqueante hormonal. Y como ustedes vio en un momento dado, a 5 años plazo es muy bueno el Sí, pronóstico. de 5 a 10 años también. Claro, es buenísimo, bueno. Doctor, y una pregunta, por favor. En caso cuando ya hay metástasis, por ejemplo, en los pulmones o cerebral, ¿cómo se procede con el paciente? No, pues esto me recuerda que únicamente el tratamiento se lo hace con el médico especialista en esto, pues, ¿no es cierto? Que entonces decía que este tipo de pacientes tienen que ser sometidos a ¿qué? A quimioterapia, a radioterapia, y es como una velita que se va apagando poco a poco, ¿no es cierto? Entonces hay unos que demoran un año, otros que demoran un año y medio, otros que demoran menos, es dependiendo, pues, ¿no es cierto? Pero el pronóstico es malo. Hay que mejorar la calidad de vida, pues, de este tipo de pacientes, ¿no? Doctor, una pregunta. Emily. Sí, en el caso de que una paciente joven que tenga tumor, tenga cáncer y se haya sometido a una mastectomía total y quiera realizarse una reconstrucción mamaria, ¿cuál sería el tiempo, si existe, que debe considerarse para realizar luego la reconstrucción? Ya dijimos esa pregunta, pero igual le vuelvo a repetir. Si es que es un cáncer y es pequeño, esto viene por escuelas. Hay una escuela que inmediatamente, una vez que lo hacen la cirugía, lo someten a, dependiendo del tumor, si es pequeño, pues, ¿no es cierto? Y lo ponen la prótesis. Lo que pasa es que ahora hay prótesis siliconadas que trabajan bastante bien y se adaptan fácilmente a la piel, a los tejidos del ser humano. Entonces, pero hay otra escuela que deja de pasar 3 meses, 6 meses, etcétera, para poderse en un momento dado poner la prótesis. O sea, Una pregunta. el primero sería en el primer tiempo y el otro sería en 2 tiempos. Efraín. Doctor, una pregunta. ¿Existe la posibilidad de que en una mujer embarazada con cáncer de mama se extienda el cáncer hasta el feto? Pero lógicamente, porque si es que ya no actúa la metástasis hormonal puede extenderse en un momento dado. Estadísticamente no he visto, pero no sé, ¿no? Eso sí puede en un momento dado, si teniendo metástasis, puede extenderse. Si es por vía sanguínea, pero felizmente no le he llegado a ver esos casos, que sería fatal, ¿no? Pero puede tener en un momento dado las dos cosas a la vez, pues, ¿no es cierto? Tener un embarazo y tener un cáncer. Pero eso yo no he visto. En mi consulta nunca hemos tenido este tipo de casos. Gracias, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. Es sobre los tumores filoides. Estos de aquí se indicaron que ¿Sí, tenían este sarcoma filoide? Sí, esos que son de rápido crecimiento. Pero lógico, esto sí lo que me han dado más problema, Cristian. Sí, yo le quería preguntar porque yo una vez entré a una cirugía y una paciente tenía uno del tamaño de un melón. Pero por supuesto. Incluso tengo una foto, no sé si la podría Pásale. compartir.
Pásale, compártele. Esos tumores nos hacen confundir en un momento dado con cáncer de mama, Cristian. Pásale la foto. En realidad, ahí está. Todo da para un cáncer, ¿no es cierto? En un momento de es un citosarcoma piloides. Ese es un cáncer, doctor. Sí, eso da para un cáncer. Creo que tengo otra. ¿Cuál fue el paciente debe estar viviendo todavía, ¿no es cierto? Sí. Claro. Luego Lo de la que pasa es que cirugía nos le hace hicieron- confundir. Miren ustedes cómo tiene un aspecto leñoso en un momento dado el tumor. Este es el pezón. Y es típico. Yo sí he tenido estos casos de cistosarcoma filoides. Uno se confunde en un momento dado. Dice, no puede ser un cáncer de mama y no es un cáncer, sino es un cistosarcoma. ¿Y eso qué es? Es más similar a un primo hermano del cáncer. Porque no. No tiene malignidad. Claro, tiene un pronóstico mejor. Y el tamaño, o sea, el tamaño... ¿a qué Son gigantes. ¿A qué ritmo pueden crecer? Porque creo que No, no estos tenía crecen rápido. semanas, creo que tenía la Claro, paciente. esto es rápido, esto es rápido. Esto es como es hormonal, pues esto es inmediato. Ya, doctor, muchas gracias. Bueno, no está muy bien la pregunta y está bien en un momento dado. ¿Alguna otra pregunta? La clase ha estado demasiado bonita. De aquí nos vamos metiendo en materia. ¿Cuál es el próximo capítulo? Creo que es hernias, ¿no es cierto? Cirugía de la pared abdominal. Esto es muy bonito. Quería hacer una pregunta. Karen, Sí, mire, yo conocí el caso de una señora que había tenido cáncer de mama y luego otra vez había presentado cáncer. O sea, a pesar de haber sacado todo el tumor y haber sacado los ganglios, se puede presentar metástasis después del cáncer, claro. varios años después. Claro, porque definitivamente nosotros no somos, puede quedarse algún segmento pequeño en un momento dado que puede reactivarse y ahí tenemos ese tipo de problema, ¿no? ¿Y cada qué tiempo se les hacen los controles a estos pacientes? No, eso es primeramente cuando en Solca, ahí es cada 5 meses, 6 meses, etcétera, hay que seguirle, hay que hacer seguimientos Con los marcadores tumorales. con marcadores tumorales, exacto. Doctor, yo tengo una pregunta, no sé si ya la han contestado, pero yo he escuchado que pacientes que son sanas y luego se han sometido a un implante de senos, dicen que secuela de eso le dejó cáncer de mama. Sí, esa es una No sé excelente si eso sea pregunta. verdad o... Hubo aquí en todo el mundo, sobre todo en Francia, unas prótesis que tuvieron que retirarle del medio. Y me acuerdo que de los Estados Unidos que vino acá una paciente y tuvimos que reoperarlo y sacarles esa prótesis que se había puesto. Es una malla especial que indicó los creadores de la malla que todos los pacientes que se habían logrado poner ese tipo de malla debían ser extirpados o sacados, ¿no es cierto? En un momento dado debían someterse a una cirugía porque eran precancerosos, ¿ah? Sí, eso fue una noticia mundial. Hace ya algunos años, deben ser unos 5 o 8 años aproximadamente. Sí, he leído eso, pero no sabía si era cierto. No, Pero sí, solo sí. fue ese tipo de malla. O igual, cualquier implante puede a la larga causar cáncer. No. Había un tipo de implante nada más, pero del resto no. Por eso ahora ya hay mallas siliconadas que trabajan bastante bien sin ningún tipo de problema.
Bueno, chicos, yo creo que por hoy estamos bien. La próxima clase estamos hablando sobre patología, hernias de la pared abdominal, patología quirúrgica, diagnóstico y tratamiento. Va a ser una clase muy interesante porque el chico ya se preparó, vino por acá y está bien preparado el que le toca hablar. ¿Ah? ¿Cuántos son? ¿4 mismos? Sí, sí. Déjame ver quiénes le toca. A ver, ¿cuáles son? González, López, Luzardo y Méndez. Sí, ellos son. ¿Algún comentario sobre el doctor Rebecca? Sobre el doctor que hizo las cirugías de mama. Bueno, si no hay ningún comentario, nos vemos en la próxima clase. Doctor, Muy bien, quiero hacer una Cristian. consulta, por A ver. favor. Sí, es que justamente ahorita dijeron mi apellido, Luzardo, para el grupo que toca exponer el miércoles, pero yo no estoy en ese grupo, a mí me toca exponer abdomen agudo. No, ¿cuál es el que está en el grupo? ¿Cuál viene el grupo? Los integrantes son Cuenca, Estrada, mi persona González y López. Ellos son los integrantes. Tú viniste, González, ¿no? No, compañero fui yo, López. doctor. ¿Cuál vino? A ver, ¿cuáles son? Yo, ¿Cuenca? doctor López. ¿Quiénes son? Cuenca, Estrada, González y López. López. Ah, ya. Cuenca y Estrada, sí. Bueno, está bien porque esto es importantísimo. Cuenca, Estrada, González y López. ¿Y quién fue los que pusieron hoy día lo que faltaba de mama? Ámbar Choglo y Kevin Ceballos. Ah, ya, ellos faltaron, ya, ok, aquí está. A veces hay que tener un poquito de paciencia, ¿no es cierto? Pues sobre todo en las prótesis, en un momento dado, los pacientes creen y piensan que cuando uno se pone una prótesis, ya con eso ya está bien, va a quedar, no van a sentir nada, no hay, y se sienten inflamación porque es un cuerpo extraño. Entonces yo a veces actualmente tengo un pequeño problema con una paciente que le puse una prótesis de la ingle en la región inguinal, entonces eso muchas veces digo, no, doctor, usted me ha dejado la hernia ahí. Entonces uno tiene que ver bien. Las prótesis siempre es un cuerpo extraño y uno tiene que trabajarlo bastante bien con este tipo de pacientes. Bueno, muy bien, Cristian, por el citosarcoma filoides. ¿Ah? Gracias a usted, doctor, por la clase. Estaba muy interesante. No, estaba muy bonito. Van a seguir siendo interesantes las próximas clases porque yo les hablé de experiencia. Les vamos a hablar de mucha experiencia, sobre todo hay en los dos hernias de tipo, la de Littré y la de Richter. ¿No? Y eso vamos a ver bien bonito en un momento dado. Hasta hubo unas apuestas con mi hermano, porque generalmente las hernias de Richter, eso sí, yo tuve unas 5 hernias en todo mi trayecto de cirujano, pero en la hernia de Littré solamente lo tuve una, un paciente de 98 años de edad, pero que resultó ser una hernia de Littré. Nos vemos la próxima clase, chicos. Un feliz resto del día. Gracias. Ay. Ya no he cosido tanto ya.